Hola, bienvenidos a Quiero ser como Letizier, el podcast de fútbol vintage e histórico donde encontrarás un montón de historias que no te cuentan en otros sitios. Hay futbolistas que no necesitan ser los máximos goleadores ni los más laureados para quedar grabados para siempre en la memoria de un país. Hoy vamos a hablar de uno de esos futbolistas, Claudio Paul Caniggia, el pájaro, el hijo del viento, el hombre de la melena rubia que corrió más rápido que las defensas. Y a veces no tan rápido como sus propios fantasmas. Era un hombre que no corría, sino que levitaba sobre el césped. Un hombre que antes de ser futbolista fue un atleta capaz de correr los 100 metros en 10:20, una marca que le habría permitido disputar una final olímpica en su época. Hablamos del socio eterno de Maradona, el autor del gol que más se ha gritado en la historia de Argentina, y un icono que vivió siempre en el filo de la grandeza y el exceso. A lo largo de este episodio vamos a recorrer su vida y su carrera, los goles que hicieron historia, las noches de gloria, las sanciones por dopaje, las tragedias familiares, la relación con Maradona y un presente bastante más silencioso de lo que cabría esperar. Sin más preámbulos, empezamos. ¿Quieres ser como Letizier? Claudio Paul Caniggia nació el 9 de enero de 1967 en Henderson, un pequeño pueblo rural de la provincia de Buenos Aires, con apenas 7.000 habitantes. Allí, para sus vecinos no era el pájaro, era simplemente Yagi. Caniggia creció en una familia trabajadora donde el dinero alcanzaba para lo básico. Su formación futbolística no fue en academias de élite, sino en los potreros, jugando entre el polvo y el viento. Caniggia recordaba que en las canchas de su pueblo pasaban corderos para quitarles la lana y jugar allí significaba terminar con las medias llenas de espinas y las piernas sangrando. Su madre le insistió para que corriese, para que participase en carreras, y así lo hizo hasta los 11 años, cuando decidió que quería jugar al fútbol. Desde muy joven se le nota algo diferente, una velocidad poco común. Una zancada que le permite dejar atrás a los rivales y al mismo tiempo cierto desparpajo para jugar con la pelota. Su primer gran salto llega cuando un amigo de la familia, vinculado a River Plate, le sugiere probarse en el club. Claudio viaja a Buenos Aires, pasa la prueba y se incorpora a las divisiones inferiores de River, uno de los gigantes del fútbol argentino. Tiene solo 15 años. En 1985, con 18 años, llegó el premio. El debut profesional con la camiseta millonaria. De la mano de Héctor, el Bambino Vieira, se asienta como pieza importante. Aquel River no es uno más, no es un equipo cualquiera. El equipo de la temporada 85-86 se convierte en campeón de la Liga Argentina, de la Copa Libertadores, de la Copa Interamericana y de la Copa Intercontinental, ganándole al Steaua de Bucarest y coronándose campeón del mundo. Caniggia forma parte de ese plantel multicampeón. Suma partidos y algunos goles, pero todavía no es la figura que todo el mundo mira. Es el joven delantero veloz que empieza a hacer ruido en un equipo lleno de nombres importantes. La portería estaba muy bien cubierta con Neri Pumpido y Sergio Goycochea. La defensa la componían entre otros Oscar Ruggeri, el uruguayo Nelson Gutiérrez o Jorge Gordillo. En la medular, Américo Gallego, Pedro Troglio, Néstor Gorosito o Norberto Alonso. Y para el ataque, aquel equipo contaba con Enzo Francescoli, Ramón Centurión o Luis Amuchastegui. Argentina soñaba una vez más gracias al pájaro que no dejaba de volar. Las actuaciones de Caniggia en River y su velocidad llamaron la atención de los clubes italianos.
A finales de los 80, el centro del fútbol mundial está en el calcio. Allí van los grandes cracks. Allí se juega el torneo más táctico y más duro del momento. En el verano de 1987, Bilardo le da la oportunidad de debutar con la albiceleste y disputa la Copa América. Es la Argentina de Maradona, pero no hacen un buen papel y se tienen que conformar con un cuarto puesto en un torneo en el que son anfitriones. Pero nuestro protagonista de hoy dejó su sello. Era aquel joven extremo de melena rubia que era capaz de desbordar con una velocidad increíble. Su segunda temporada en River, con Carlos Timoteo Grigol en el banquillo, es mucho mejor que la anterior. Es más rápido, más completo, ha depurado su puntería. La vieja Europa y los equipos italianos en concreto lo tienen en sus agendas. En 1988, Claudio acaba firmando por el Hellas Verona, su primera experiencia en Europa, aunque su llegada a Italia fue movidita. Primero, la Juventus de Turín desestimó su fichaje. ¿El motivo? Pues tras su aparición en el gráfico la revista deportiva más conocida de Argentina, vestido con la indumentaria de la Juventus, la reacción de los directivos de la Juventus fue entrar en cólera y abortaron las negociaciones sin avisar al delantero, al sentirse totalmente traicionados. Canilla, totalmente decepcionado y con la ilusión firme de entrar a formar parte de la mejor liga del mundo por aquel entonces, firmó a la vez con la Roma y con el Verona, hecho que desembocó en una batalla legal que terminó en 1988 llevándolo junto a Pedro Troglio al Verona. Algunos años más tarde jugaría en la Roma, pero en la Juventus jamás. En Verona jugó solo una campaña, con más de 20 partidos oficiales y marcando 10 goles, algunos de ellos de bellísima factura. Para él es un periodo de adaptación a un fútbol muy diferente. Las defensas italianas no dan espacios, el juego físico es constante y cada error se paga caro. Pero incluso en ese contexto se le reconoce como un atacante peligroso cuando tiene metros por delante. El verdadero estallido llega en Atalanta, club al que llega en 1989 después de quedar en 10ª posición con el equipo de Verona. En Bérgamo vive 3 temporadas en las que se convierte en uno de los extranjeros más desequilibrantes de la Serie A. Supera ampliamente los 80 partidos y marca 36 goles y da 11 asistencias, con especial impacto en la Copa de la UEFA de la 90-91, donde Atalanta alcanza los cuartos de final. El pájaro es el prototipo de extremo que nadie quiere ver correr a su espalda. Arranca desde la banda o desde una posición de segundo delantero, recibe el espacio y rompe líneas con su aceleración. Este periodo en Atalanta no solo lo consolida en Italia, sino que le abre definitivamente las puertas de la selección argentina. A partir de aquí, el nombre de Canilla empieza a asociarse a grandes citas, Copas América, Mundiales y noches que veremos en detalle más adelante. En 1992 le llega la oportunidad de dar el salto a un grande, la Roma, que pagó por él 8 millones de euros. A priori parece un paso lógico, un extremo consolidado en Atalanta fichando por un club de mayor expectativa, mayor presión y mayores recursos. Rudi Völler había abandonado el club y junto al entonces emergente Francesco Totti, todo hacía indicar que se avecinaban tiempos felices en la capital italiana. Sin embargo, Roma será también el escenario de uno de los capítulos más delicados de su vida deportiva. En la capital italiana, el rendimiento de Canilla fue esperanzador. Entre Liga y UEFA anotó 7 goles en 19 partidos. Pero todo estalla el 21 de marzo de 1993, cuando da positivo por cocaína tras un partido contra el Nápoles. Se habla entonces de una vida nocturna intensa, de problemas de disciplina y de un entorno que no ayudaba a estabilizar su carrera. La sanción es durísima, 13 meses sin poder competir. Para un jugador en plena madurez futbolística es una condena que corta de raíz su progresión y deja a la vista una faceta oscura, la de los excesos, las adicciones y la falta de contención en un fútbol que no estaba preparado para gestionar estos casos. Él reconoció el consumo como un momento de debilidad, pero el daño deportivo fue profundo. La Roma decide rescindir su contrato. Roma, que podía haber sido el trampolín definitivo, se convierte en el punto de inflexión que marcará el resto de su carrera. Después del Mundial de 1994 y tras cumplir la sanción, Canilla busca recuperar terreno y minutos. En Italia, ningún equipo se interesa por él.
Pero aparece el Benfica, en Portugal, como una nueva estación en su viaje. Allí recupera el nivel y, a pesar de terminar en tercera posición del campeonato, junto a João Pinto forma una gran dupla anotando 16 goles. Al finalizar aquella temporada, el Benfica quería renovarle, pero el conjunto lisboeta es, sobre todo, una etapa de transición. El verdadero renacer mediático se producirá a miles de kilómetros de Europa, en Buenos Aires. La historia Argentina soñaba una vez más gracias al pájaro que no dejaba de... En 1995 toma una decisión que en Argentina se vive casi como una bomba mediática. Firma por Boca Juniors, eterno rival de River, el club donde se había formado. Para muchos hinchas de River es una traición. Para la hinchada de Boca, una oportunidad irrepetible de tener a uno de los extremos más tenidos del país. El fichaje, además, coincide con el regreso de Diego Armando Maradona a Boca, lo que multiplica el impacto. Diego y el Cani juntos en la Bombonera. Los primeros meses en la Bombonera no fueron fáciles. No tenía sitio para el técnico Silvio Marzolini. Pero en enero del 96 todo cambia. Bilardo aterriza en el conjunto Xeneize y la suerte del pájaro cambia por completo. En Boca, Canilla se consolida como delantero importante. Disputa más de 70 partidos, marca 32 goles y llega a ser máximo goleador del equipo en el Clausura del 96. Su velocidad y su inteligencia para atacar el primer palo o el segundo palo se combinan con la visión de juego de Maradona, creando una dupla explosiva que enamora a la hinchada Xeneize. Uno de los capítulos más recordados es el superclásico en el que marca 3 goles a River. Xavi, este es Carigia, que quiere liquidar, Carigia, gol. Boca 2, River 0. Fue muy bueno el contraataque, esta es la definición. ¿Qué quiere Xavi? Es el que la tiene. Allí la picaba bien Fabri. Allí está Cani para el tercero. Cani, gol. En 21 del segundo tiempo, Boca liquida el partido. Boca 3, River 0. Ahí va la pelota, otra vez entre dos defensores de River ante la salida de Burgos. Lo toca Canilla. Con Maradona, que bien la picó para Verón. Qué buen sombrero de la brujita. Xavi pedía penal. Señoras y señores, el señor Aníbal Jay acaba de decretar penal favorable a Boca por la infracción a Alphonse Xavi. Allí va Maradona, palo, Canilla, gol. Claudio Paul Canigia dice que Boca le está ganando a River 4-0. Allí va el penal, Burgos va para un lado. La pelota va para el otro, pero dan el palo. Ninguno de los defensores de River atinó a seguir como correspondía el desarrollo de la jugada. Muy parados, arrancaron tarde, llega antes Canigia, como vemos, y coloca la pelota. El chico que salió de Núñez se convirtió, con la camiseta azul y oro, en verdugo del club que lo vio nacer. Es el tipo de partido que se convierte en mito y alimenta durante años la memoria de las tribunas. Otra imagen imborrable es el festejo del beso en la boca con Maradona después de un gol. Una escena que rompe códigos tradicionales y que se interpreta como una mezcla de provocación, afecto y complicidad absoluta entre ambos. Esa foto resume buena parte de lo que fue su relación. Socios en la cancha, hermanos futboleros fuera de ella. Marcan goles, otros cambian la historia. Mientras Boca le da fama, goles y momentos inolvidables, la vida personal de Canilla se resquebraja. En 1996, su madre, Nélida Iglesias, se suicidó arrojándose desde un 5º piso, una tragedia que marca profundamente al jugador. Esto le sumió en una depresión profunda que lo mantuvo alejado de las canchas durante toda una temporada. Años después confesó: "Es una cruz que voy a llevar siempre". Muchas crónicas señalan, lógicamente, este episodio como uno de los golpes más duros de su historia.
A finales del 97, Canilla regresó a los terrenos de juego y, aunque le costó recuperar la forma, brilló en los últimos 6 partidos del torneo Clausura. Nuestro protagonista volvía a ser importante. En el verano del 98 pide salir del club. Su deseo es no jugar más en Argentina. Mauricio Macri, el presidente de Boca, no le quiere dejar salir gratis, pero nadie está dispuesto a pagar los 3 millones de euros que costaba su libertad. Como castigo, el técnico xeneize de entonces, Carlos Bianchi, le aparta del equipo y le deja toda la temporada en la grada. Por fin, en junio de 1999, ve la luz al final del túnel. Boca y Atalanta pactan un traspaso de 1,5 millones de euros más otro medio millón que aportará el propio futbolista. Vuelve a Bérgamo, donde una vez brilló, pero esta vez en un contexto distinto. El club milita en Serie B y el objetivo es más humilde. Con 32 años disputa alrededor de 17 partidos y marca solo un gol. Ya no es el mismo atacante imparable de principios de los 90, pero sigue siendo un nombre respetado en el calcio y, lo más importante, logra el ascenso a la Serie A. Esta segunda etapa en Atalanta funciona como un puente hacia el siguiente giro inesperado en su carrera: Escocia. Cabellos al viento, velocidad y corazón. En el año 2000, Canilla se incorpora en Dundee Football Club, tras haber salido por la puerta de atrás de la DEA. En Escocia vuelve a encontrar minutos, goles y cierta estabilidad, en un entorno más tranquilo que el del fútbol italiano o el argentino. Su buen rendimiento, marcó 15 goles, le abre la puerta del Glasgow Rangers, uno de los gigantes escoceses, donde coincidirá con un jovencísimo Mikel Arteta. Con el equipo de Glasgow vive una etapa exitosa de 2 temporadas. Gana la Premier League escocesa, 2 Scottish Cups y 2 Scottish League Cups, y se mantiene como un delantero útil en la rotación ofensiva. Se puede hablar de una especie de segunda juventud, en un contexto donde la velocidad y la experiencia se combinan para darle aún un papel importante en un equipo grande. Después de Escocia aparece Qatar como destino final. Ficha por el Qatar SC y allí gana la Prince Cup antes de anunciar su retirada en 2004. Como muchos veteranos de su generación, cierra su carrera en una liga emergente, bien pagada económicamente y en pleno proceso de crecimiento. Lo curioso es que en 2012 el Cani descolgó la camiseta para unirse al modesto Wembley Football Club de la 9ª división inglesa en un proyecto mediático con varios exjugadores conocidos. Juega algunos partidos, más por espectáculo que por competitividad, y finalmente se despide de los terrenos de juego. Para muchos es una escena que mezcla nostalgia, marketing y el deseo de no soltar del todo la pelota. En Nápoles hizo llorar a la anfitriona, con aquel cabezazo cambió la historia. Si hablamos de Claudio Canilla, inevitablemente tenemos que hablar de la selección argentina. Por este motivo, la trayectoria con la albiceleste merece una explicación y un capítulo aparte. Entre 1987 y 2002 disputó 50 partidos y marcó 16 goles. Participó en 3 Copas del Mundo, Italia 90, Estados Unidos 94 y Corea-Japón 2002 y en varias Copas América. Sus números no son los de un supergoleador, pero sus goles aparecen en partidos que cambian historias. En Italia 90 Argentina llegó muy cuestionada a la cita, pero alcanza la final. En octavos de final, en Turín, se enfrentan a Brasil en un partido tenso, físico, donde el albiceleste sufre durante muchos minutos. Hasta que aparece una jugada que queda para siempre en la memoria. Maradona recibe en su propio campo, esquiva rivales, se abre un pasillo entre camisetas amarillas y cuando parece sin salida, mete un pase filtrado perfecto al espacio. Del otro lado de este pase está Canilla, atacando el hueco, controla, encara al portero y define cruzado, suave pero letal. La tiene Maradona en el círculo central contra Lemao. Escapa Diego, se lleva la pelota Maradona también contra Dunga. Ahí va Maradona para Canilla. Ta 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 ta. Gol 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 gol. Argentino, Cani. 1-0. Brasil eliminado, Argentina avanza. Es el gol que lo consagra como verdugo de Brasil y que convierte al pájaro en héroe mundialista. Años después, así lo recordaba el propio Claudio Canilla. Diego hace una jugada espectacular, ¿no? Prácticamente en la mitad de la cancha, 1 metro, arranca de ahí prácticamente.
Entonces 1, 2, no lo voltean. Dunga se le tira al piso, pero no llega a tirarlo. Él, por más que lo empujara, no. Era una cosa impresionante. Entonces ahí cuando yo decido hacer una diagonal, digo, bueno, era la única chance. Yo tenía que buscar un espacio libre. Y le tenía que dar una posibilidad al tipo que tiene la pelota de que por lo menos pueda meter un pase. La ve casi tirándose, cayéndose al piso ya en el último esfuerzo, porque sabía que se lo habían llevado y uno ya estaba encima de él. Y él tirándose con su pierna menos hábil, yo en el límite del fuera de juego. Pero viendo siempre, yo no quise acelerar más porque digo, quedamos fuera de juego. Yo sé dónde están los defensores, yo sé si van a salir rápido o no. Uno lo ve todo en eso, aunque sea en una fracción de segundo, sí, lo ves. Quedó adelante Tafarel. Cuando veo que sale, te digo la verdad, la primera intención fue pegarle. Qué fácil, me está saliendo, me está dejando, si le pego de comba, digo, me tiro un poquito, va así, pero después todo esto digo, no, me está dejando mucho espacio, tengo mucho espacio. Con la velocidad mía, obviamente la decisión la tomé en último momento. Pero como me salió mucho, digo, tengo mucho espacio. Y ahí fue cuando tomo la decisión de, bueno, me pego. Mira todo el espacio que tengo. Sabía que no había nadie atrás mío, sobre la izquierda. La derecha hubiese, obviamente no. Ahí se me da un poco cruz. Llega alguno de los que quedaron ahí. Pero la jugada es extraordinaria. En semifinales el escenario es Nápoles, la casa futbolera de Maradona. La ciudad está dividida. Muchos napolitanos apoyan a Argentina por Diego, aunque su selección es la italiana. En ese contexto, Canilla vuelve a aparecer con un gol clave que silencia el estadio y pone al albiceleste en la final. De Agostini, Burruchaga, Basualdo, acompaña a Olarticoechea, Maradona, aquí está el Vasco, lo tocaron a Basualdo, sigue Canilla. Cuando le quedan 22 minutos a esta semifinal. Excepcional el toque de Maradona, el centro posterior del Vasco. Sin embargo, el destino le jugó una mala pasada. Por acumulación de tarjetas amarillas, por una mano absurda, no puede disputar el partido decisivo contra Alemania. Argentina perdió aquella final, y medio país se pregunta qué habría pasado con el pájaro en el césped. Italia 90 deja su nombre escrito en la historia como el delantero de los grandes momentos. Y cuando el viento vuelve a soplar. 4 años después, en Estados Unidos 94, nuestro protagonista es convocado por el Coco Basile apenas un mes después de haber finalizado su sanción de 13 meses por su positivo en la Roma. Canilla y Maradona vuelven a compartir protagonismo. El partido contra Nigeria en la fase de grupos es un ejemplo perfecto. Maradona marca un gol, Canilla hace 2 y Argentina muestra un fútbol ofensivo y espectacular. Y hay también variedad de jugadas. La potencia de Batistuta, el toque de Maradona, que no es precisamente la dirección de la pelota para el perfil de él, sin embargo, ya está colocándose. La barrera es muy ancha, son 6, casi 7 jugadores bien ubicados a la distancia. Así que lo que escoge Argentina es la potencia. El arquero suelta y anota Canilla. Gol de Argentina. En un disparo potentísimo que estaban estudiando bien Diego Armando Maradona con Batistuta y que finalmente resuelve Canilla aprovechando el error del arquero Rufai. La dupla entre generación ochentera y noventera parece en plena forma, pero el mundial se rompe cuando Maradona da positivo en un control antidoping y queda fuera del torneo. La selección se desmorona futbolística y anímicamente, y termina eliminada antes de tiempo. Al término del partido frente a Nigeria, Maradona fue seleccionado por sorteo para someterse al control antidopaje de rutina,
2 días después, el 27 de junio, una de sus muestras de orina arrojó resultado positivo en el laboratorio olímpico analítico Paul Siebert, ubicado en el hospital del campus de la Universidad de California. En los análisis se detectaron 5 sustancias estimulantes, entre ellas la efedrina. El entorno del entonces capitán de la selección argentina argumentó que el positivo se debía al consumo de un suplemento vitamínico llamado Ripet Fast, recetado por su preparador físico, que contenía sustancias prohibidas por el reglamento de la FIFA y que no existía intención de obtener ventaja deportiva. El secretario general de la FIFA, Josep Blatter, lo notificó de inmediato al presidente de la Asociación de Fútbol Argentino, Julio Humberto Grondona. La contraprueba se realizó en Los Ángeles el 29 de junio, con presencia de representantes argentinos, el dirigente David Pintado, el médico Roberto Peidró, el abogado de Maradona, Daniel Bolotnikov, y el asesor letrado de la AFA, Agricole de Bianchetti. En el avión los 4 se autodenominaron, con ironía, los 4 jinetes del apocalipsis. Lo que encontraron en el laboratorio distó de ser un procedimiento ordinario. Agricole, el abogado de la AFA, no figuraba en la lista de asistentes y debió quedarse fuera de la reunión. Adentro, Peidró advirtió que el frasco B, la contraprueba, tenía pegado un cartel que decía efedrina, lo que violaba el protocolo de doble ciego que exige que el analista desconozca el resultado previo. Yo dije que se cometió un error y que entonces había que dejar de lado el procedimiento porque ese frasco tenía que ser ciego, declaró el médico. El planteamiento técnico de Peidró provocó un caos en la sala. El dirigente sueco golpeaba la mesa, el africano hablaba por teléfono y el bioquímico español pedía retirar el cartel y continuar. Se concedió un cuarto intermedio de 8 horas, pero apenas 1 hora y media después, Pintado tomó la palabra para comunicar una decisión que dejó atónicos a Peidró y a Bolotnikov. La AFA ha decidido no apelar a esa falla técnica. El frasco ya no tenía el cartel. El procedimiento continuó y la contraprueba confirmó el positivo. El 30 de junio, Maradona se presentó ante las cámaras y dejó una de las frases más recordadas del deporte argentino. No quiero dramatizar, pero créeme que me cortaron las piernas. Me cortaron las piernas a mí, le cortaron las piernas a mi familia, a los que estaban al lado mío. Exacto. Los que están al lado mío, los que siguen estando al lado mío. Digo los que estaban porque estábamos jugando todo el Mundial. Ahora nos sacaron del Mundial, nos sacaron de la ilusión. Por sobre todas las cosas, a mí creo que me sacaron del fútbol definitivamente porque no creo que quiera otra revancha. Tengo los brazos caídos, tengo todo el alma destrozado. Lo único que quiero que quede claro a los argentinos que no me drogué, que no corrí por la droga, corrí por el corazón y por la cabeza. El 1 de julio, tras la confirmación oficial del positivo, la FIFA lo suspendió y lo apartó del torneo. Las consecuencias deportivas para Argentina fueron inmediatas. Sin su figura central, el equipo perdió el rumbo. Cayó ante Bulgaria y quedó eliminado en octavos de final a manos de Rumanía, en un cierre que contrastó con el arranque prometedor de la fase de grupos, donde el seleccionado había goleado a Grecia por 4-0. Canilla quedó así asociado a una generación que vivió la gloria de 1990, pero también la crisis de identidad de mediados de aquella década. En el Mundial de Francia 98 el seleccionador es Daniel Passarella, que impone un código disciplinario y estético muy rígido, incluyendo la obligación de llevar el pelo corto. Canilla, símbolo absoluto de la melena al viento, se niega a cortársela. El resultado es que se queda fuera de la lista del Mundial. Este episodio abre uno de los debates más curiosos en la historia reciente de la selección. ¿Hasta qué punto las normas disciplinarias deben estar por encima del talento y de la identidad personal del jugador? En el caso del pájaro, su fidelidad a su propia imagen lo deja sin lo que podría haber sido una cuarta Copa del Mundo. Posteriormente, Canilla denunció públicamente que su ausencia en el Mundial de Francia 98 no se debió al mito popular de su negativa a cortarse el pelo, sino a intereses económicos y comerciales manejados por Daniel Passarella y su entorno. Según las declaraciones del propio futbolista, Canilla afirmó que Passarella trabajaba con varios representantes y que su intención era convocar a jóvenes jugadores que estos manejaban para revalorizarlos en el Mundial y venderlos posteriormente al fútbol europeo.
El pájaro calificó la supuesta regla del cabello corto como una gran mentira y una boludez terrible. Sostuvo que este argumento se utilizó para ocultar los verdaderos motivos extradeportivos de su exclusión y la de otros jugadores como Fernando Redondo. Canilla reveló haber recibido una llamada telefónica sospechosa por parte de un abogado y representante, amigo de Pasarela, un mes antes de que se hiciera pública la lista definitiva. Al estar concentrado con Boca Juniors en ese momento y no formar parte del grupito de representantes del técnico, entendió que su lugar en la convocatoria estaba condicionado por factores ajenos a lo futbolístico. El delantero concluyó que Pasarela no fue el único entrenador en manejarse de esta manera, pero enfatizó que en su caso particular la decisión obedeció estrictamente a factores financieros de representación y no a criterios tácticos o de disciplina estética. Aquí os dejo el corte del programa Para qué te traje, del Bambino Pons, ya que creo que no tiene desperdicio. ¿A vos no te llevó por el pelo? Quedaste dolido con Pasarela. Eso no es verdad, vos sabés que... No, pero Redondo tuvo quilombo por ese tema. No se te escuchó. Que no está bueno igual andar diciéndolo. A ver, para el que está escuchando, porque lo vio. No, pero no te lo estoy diciendo, Bambi, porque no te lo estoy diciendo a vos. Sí, vos lo decís. Está bien, puede ser Redondo, no lo sé, porque Fernando, viste que Fernando por ahí no es uno que le guste hablar mucho de esto. Yo creo que lo habló una sola vez y después Fernando cerró el tema. Sí, cerró el tema, lo dejó ahí muerto para él, no creo que... Pero yo te digo que no era ese el tema, no. Lo del pelo es una gran mentira. O sea, fue otra cosa, un tema estratégico, un tema de gusto. No, que ningún tema estratégico. Nada. Acá la verdad es que él laburaba con varios representantes y quería llevar jugadores. Mira vos. Como hacen algunos técnicos para su molino. Para su molino, para que después del Mundial venderlo. Esa es la verdad. Así ¿y vos te enteraste en ese momento o te enteraste después? El que dice después? alguna otra cosa es un boludo. ¿Entendés? Muy bien. Porque sí, eso para que entiendan, si de acá en adelante, yo ya lo he dicho a esto igualmente, yo ya lo he dicho, es más, lo dije en el 98 igualmente. Sí. Lo dije porque sé lo que digo. ¿Vos el te tema enteraste? fue ese, por supuesto. No, es que yo también recibí una llamada de un amigo de él, ¿entendés? Sí, abogado, representante. Sí, lo conozco. Entonces yo sé, claro, vos lo conocés. Yo recibí una llamada un mes antes. Yo lo dije. ¿Y vos sabías que no ibas? Me di cuenta que la llamada era extraña. Es más, yo la llamada la recibo en la concentración con Boca. Con Boca jugando en Boca. Y después pasa lo que pasa. ¿Por qué? Porque tenía su grupito de representantes para poner jugadores que manejaban para poner jugadores de él, que los manejaban ellos, y bueno, después del Mundial venderlos. Okay. Ahora, no es el único que lo hace, hay otros técnicos a través de la historia, no vamos a decir que fue el único. No, él, está bien. Él hizo eso. Por lo menos en el caso mío, yo lo sé bien posta, no lo sé Redondo. Claro, habría que preguntarle a él qué es lo que... seguro. Pero dejémonos de decir que es no por ustedes, ¿eh? No, ya sé. Sino por lo que se ha dicho muchas veces, el pelo, eso es una boludez terrible. Vive para siempre en el recuerdo. Italia 90. En Corea y Japón 2002, Marcelo Bielsa sí que lo convoca tras un buen rendimiento en Escocia con 36 años de edad. Es su tercer mundial, aunque esta vez no llega a disputar ningún minuto. El recuerdo que queda de ese torneo no es un gol, sino es una expulsión insólita. La roja desde el banquillo ante Suecia. En ese partido, con Argentina obligada a ganar, Canilla protesta con vehemencia una decisión del árbitro Ali Buhsaim. El colegiado se acerca a la zona de suplentes y le muestra la tarjeta roja, expulsándolo sin haber pisado el césped. ¿Qué dijiste al árbitro? ¿Por qué te expulsó? Fue una protesta que ya dije, la puta madre, y el árbitro creo que se apresuró y me echó. Con el tiempo el propio jugador reconoció el error y pidió disculpas, pero la escena queda como una de las expulsiones más extrañas en la historia de los mundiales. Más allá de los mundiales, Canilla también dejó huella en la Copa América.
Participa en 1987 y 1989 y en 1991 es uno de los protagonistas del título que conquista Argentina con 2 goles y 4 asistencias. Además, en 1992 formó parte del equipo que gana la Copa Rey Fahd, el torneo precursor de la Copa Confederaciones, anotando en la final. Pero el viento nunca deja de soplar. La historia de Canilla no se puede contar sin la de Diego Armando Maradona. En la selección en Boca comparten vestuario, goles, noches felices y momentos difíciles. En el campo, Diego es el cerebro, el que ve el pase imposible. Canilla es el ejecutor, el que ataca el espacio y remata la jugada. El gol de Brasil en Italia 90 es quizá la mejor síntesis de esa sociedad. Maradona dibuja el túnel entre camisetas amarillas, y el pájaro aparece en el último momento para matar la jugada. Pero también están los festejos compartidos en Boca, el famoso beso, la complicidad que traspasa lo deportivo. Incluso años más tarde, Canilla acompaña a Maradona en momentos como su presentación como entrenador de Gimnasia, mostrando que el vínculo sigue vivo más allá de la etapa como futbolistas. En muchas entrevistas, el propio Canilla define a Maradona como su gran amigo, casi un hermano. Habla de él como un tipo que siempre le puso el pecho a todo y que era capaz de absorber la presión como nadie. La historia de Claudio es, en buena parte, la historia de un socio de Maradona en la gloria y en la caída. Que algunos marcan goles, otros cambian la historia. En lo personal, Canilla se casó con Mariana Nanis, figura muy conocida de la farándula argentina. Juntos tuvieron 3 hijos, Kevin y los mellizos Charlotte y Alexander, que con el tiempo se convirtieron también en personajes habituales de programas de televisión y realities. El apellido Canilla dejó de ser solo sinónimo de goles y se convierte también en marca de espectáculo. Los medios del corazón siguen de cerca la vida de la familia, conflictos, separaciones, demandas, reconciliaciones, participaciones en realities. Esto hace que la figura de Claudio esté permanentemente expuesta, incluso cuando él ya no está en primera línea deportiva. Es uno de esos casos en los que el futbolista acaba siendo parte de una narrativa mediática que va mucho más allá del césped. En los últimos años, además, el apellido Canilla vuelve a aparecer en titulares por causas judiciales y acusaciones cruzadas dentro de la propia familia, lo que demuestra que su historia fuera de la cancha sigue siendo convulsa. Todo esto contribuye a esa imagen de personaje complejo, contradictorio, a medio camino entre la leyenda deportiva y el protagonista de un reality sin fin. Tras retirarse como futbolista, Canilla se mantuvo durante un tiempo alejado del foco deportivo. Se le ubicó viviendo en Escocia y en otros países, con apariciones puntuales en entrevistas o eventos, pero sin asumir un rol estable como entrenador o dirigente. Durante años su nombre aparece más ligado a noticias sobre su vida personal que a proyectos deportivos. Sin embargo, en los últimos tiempos sí que reaparece en un rol diferente, el de representante de futbolistas. Trabaja vinculado a agencias de representación, utilizando su experiencia, sus contactos y su conocimiento del juego para acompañar carreras de nuevos futbolistas. Es una forma de seguir cerca del fútbol sin la exposición diaria del banquillo o del vestuario. Si miramos hacia atrás, el legado de Claudio Canilla no se resume en una estadística concreta. No aparece en el podio de máximos goleadores ni en la lista de los más laureados, pero sí en el archivo sentimental de la selección argentina. El gol a Brasil en Italia 90, el gol a Italia en Nápoles, los tantos a Nigeria en Estados Unidos, los superclásicos con Boca, la alianza con Maradona. Es el extremo que aparece en los partidos grandes, el hijo del viento, que hizo del espacio su hábitat natural. Su historia, como tantas historias del fútbol de los 90, está hecha de gloria y de sombras, de títulos y de sanciones, de noches en la Bombonera y de días oscuros en Roma, de aplausos y descesos, de familia y de exposición mediática. Y quizá por eso, más allá de los números, sigue siendo uno de esos nombres que cuando alguien menciona Italia 90, inmediatamente nos vienen a la cabeza. Eterno campeón, aunque el destino negara algún galardón, porque hay leyendas que no viven de un trofeo, viven para siempre en el recuerdo. Italia 90, el mundo lo vio contra Brasil. El silencio. There's a cell phone
your pillow, it makes me jump sleep. And it doesn't do a thing for growth, hormones or dreams. Bajamos la persiana de este episodio al ritmo del Weapons de Dark Rocks. Hoy el protagonismo ha sido para un futbolista distinto que dejó una huella imborrable sobre el césped y en la memoria de muchos aficionados al fútbol. Déjame tus impresiones, tus sugerencias o comentarios en iVoox o en tu plataforma de podcast favorita. En mi Twitter, g_arteche, en Facebook, en Instagram o en el grupo de WhatsApp del podcast que lo tienes en la descripción del episodio. José Caballero Román ha estrenado los mensajes en Spotify y me alegra mucho, con un mensaje contundente. Lo que hizo Tapí con el Valenciennes lo hace ahora el PSG a través de la Liga de Fútbol y directamente aplaza los partidos anteriores a las eliminatorias europeas importantes para ir descansado. Curioso. El episodio dedicado a SOM, campeón de Europa, ha dejado varias reflexiones y debates curiosos, como por ejemplo conocer si los futbolistas del Valenciennes recibieron alguna sanción o no. Si queréis conectar con un grupo fantástico de apasionados por el fútbol, os animo a hacer clic en el enlace que os dejo en la descripción del episodio y uniros al grupo. Y en iVoox nos dejó un mensaje Jordi Sotillo. Desde aquí aprovecho para darle las gracias, ya que él fue quien puso sobre la mesa la idea de hacer un episodio sobre este OM. Si queréis plantear algún tema para el podcast, ya sabéis que cualquier idea es más que bienvenida. También os dejo el enlace en la descripción del episodio por si me queréis invitar a un café. Una nueva iniciativa por si queréis apoyar económicamente todo el esfuerzo realizado en cada episodio. Por último, doy las gracias a Nioch por seguir apoyando el podcast como fan en iVoox. Gracias a esa pequeña aportación, seguiré creando episodios especiales llenos de historias curiosas alrededor del universo fútbol. ¡Feliz fútbol! Y hasta el próximo capítulo.